Cuando nos acercábamos a la punta de Alao, justo para doblar a la derecha hacia el norte en busca del puerto de Achao, consultamos nuestros relojes. Eran cerca de las 20 horas, ya estaba oscuro. Calculamos que a las 10 de la noche estaríamos en Achao. De improviso, como unos 50 metros frente a nuestra embarcación, apareció un grupo de luces de colores verdes, amarillas, rojas, azules, blancas, ubicadas en armonía en el fondo de la noche. Serían aproximadamente unas 30 luces que brillaban a una altura aproximada de 1 metro sobre el nivel del mar. Al principio, creímos que era un barco que avanzaba en dirección contraria a la nuestra. Entonces don Francisco, el capitán, corrió a la cabina a proceder a hacerse cargo del timón y evitar un posible choque, y nosotros, mientras tanto, quedamos observando ver pasar aquello. Pero algo nos llamó la atención, algo que nos obligó sin quererlo a quedar en silencio, tensos. Eso, que ya estaba a menos de 30 metros, no hacía ningún ruido de máquina. No se notaba ninguna estructura de embarcación, ya que extrañamente en ese momento las luces multicolores no proyectaban luz, no iluminaban ninguna forma material en el caso que hubiese sido un barco, ni tampoco alumbraba el mar, como es lo normal que ocurra al ser un buque de verdad. Yo corrí al interior a dar la noticia de lo que estaba ocurriendo, pero ninguno de los jugadores de naipes se interesó en salir. Al regresar a la cubierta lo más rápido posible, me acerqué al grupo para ver pasar aquella embarcación. Justo en ese momento, el conjunto de luces pasaba a unos 20 metros del costado izquierdo de nuestra lancha. Todos los que estábamos allí viendo aquello que iba pasando quedamos sorprendidos. Era algo demasiado extraño, no se veía forma de barco ni tripulación, no se escuchaba ningún ruido de máquinas, las luces no alumbraban hacia ningún punto, era como grandes manchas inmóviles distribuidas en armonía que se alejaban de nuestra espalda y nadie sabía hacia dónde. Todo de un tamaño inmenso. Al cabo de unos minutos de cruzarse nuestra lancha con aquello, todas las luces desaparecieron. Y fue aquel momento en que nuestra lancha, al parecer, iniciaba el viaje hacia la derecha, un poco más allá de la punta de Alao, para tomar rumbo hacia nuestro destino. La noche empezaba a clarear y luego apareció la luna sobre la cordillera de los Andes, grande, majestuosa. El mar seguía tranquilo. Nos dimos valor y empezamos a conversar sobre lo que nos había sucedido. Unos dijeron: tuvo que haber sido el Caleuche, que otra cosa podría ser. Pero el capitán fue más específico. No fue el Caleuche, fue la isla del Caleuche. Esa isla que se mueve, en la cual vive gente de piel clara y que es capaz de curar todas las enfermedades. Don Francisco, en la cabina, dirigía la embarcación hacia Chao, nuestro puerto de destino. Era un hombre experimentado, tal vez uno de los mejores marinos de las islas. Eran ya las 10 de la noche y, sin embargo, Achao no aparecía por ninguna parte. ¿A qué altura navegamos?, preguntó uno de los tripulantes al capitán. Este respondió: parece que estamos perdidos. En ese instante, tanto nosotros como los jugadores de naipe nos acercamos al comandante para acompañarlo y darnos ánimo. En ese momento quedamos en silencio. Luego uno dijo: esa costa parece la isla de Cahuach. Otro agregó: no, esa isla es una isla que no existe. Pero la estamos viendo. Sí, la estamos viendo. Pero es una isla que no existe. Lo que acaban de escuchar ocurrió en 1967 a Amador Cárdenas, un folclorista de Chiloé. Tras años de silencio, el músico decidió contar su experiencia al investigador Armando Cárdenas Tavíes, que lo recopiló en la página 91 de su obligado y hoy casi imposible de encontrar Abordaje al Caleuche, libro publicado en 1980 por la hoy desaparecida editorial Nacimiento y que con suerte se puede hallar en librerías de usados o plataformas de venta en internet. Una tarea en extremo difícil, ya que el tiraje fue de apenas 1.500 ejemplares. Y encontrar uno de 1.500 ejemplares de un libro publicado en 1980 es literalmente imposible. Y esto es para todos los que nos suelen preguntar dónde encontrar Abordaje al Caleuche. Una tarea muy difícil. El texto es fundamental para entender uno de los misterios más fascinantes de Chile, la isla Friendship. Recalcando que la idea de una isla mágica en los canales existía desde mucho antes que el nombre de Friendship apareciera en la memoria colectiva. La leyenda de esta isla comenzó a tomar forma moderna en los años 80 y 90, cuando diversos testigos, entre ellos pescadores, navegantes y residentes locales de Chiloé, empezaron a reportar avistamientos de ovnis y otras anomalías cerca de lo que afirmaban era la ubicación de la isla. Los rumores se intensificaron con el testimonio de Ernesto de la Fuente, un hombre que aseguraba haber estado en contacto con sus habitantes, seres de apariencia humana pero de origen incierto, con habilidades y conocimientos avanzados. Aparece además Octavio Ortiz, un ingeniero electrónico que se convirtió en un narrador clave de esta historia al captar comunicaciones en onda corta entre barcos y la isla. Sus grabaciones alimentaron el mito, sugiriendo una comunidad avanzada que operaba en silencio fuera de la vista del público en general.
A lo largo de los años, numerosas expediciones se han aventurado en busca de la isla, sin éxito confirmado. Investigadores y curiosos se han enfrentado no solo a la geografía desafiante de la región, sino también a la ausencia de evidencia concreta. Las teorías sobre Friendship son variadas y van desde lo creíble hasta lo fantástico. Algunos sugieren que se trata de una base secreta de operaciones militares o incluso de una secta esotérica. Otros, en cambio, se inclinan por explicaciones que rozan la ciencia ficción, como bases extraterrestres o puertas a otras dimensiones. La falta de pruebas tangibles ha dado pie a un terreno fértil para la especulación. El misterio de Friendship ha trascendido su origen para convertirse en un fenómeno cultural, inspirando documentales, libros y una infinidad de discusiones en foros de internet. Para conversar de estos temas tenemos en La Ruta Secreta al responsable de traer de vuelta el mito de la Isla Imposible al Chile del año 2023, Cristóbal Valenzuela, director y guionista de Isla Alien, excelente documental que ya está en cines locales. Bienvenido, Cristóbal, a esta nave. Hola, Francisco, gracias por la invitación. Como puedes ver, se parece un poco al sí, Enterprise de Viaje a la Estrella. Con una real nave. Sí, es como, además tiene una forma como de ovni, así que... Sí, interesante. Es interesante para hablar de ovnis. Esto no es en video, ¿no? A pesar de... No. Igual graban video, así que... Sí. Así que hay que ponerse... porque básicamente tu película, ya desde el nombre, nos lleva al mundo de los platillos voladores, pero claro, cuando uno la ve hay un plot twist, como se dice hoy día, muy interesante hacia el final y que, bueno, vamos a hablar sin spoilear demasiado, pero a ese lado. Empecemos por el inicio, como dice David Lynch, el inicio de Duna. ¿Cómo llegaste a la historia de la Isla Friendship? ¿Cuándo la escuchaste por primera vez? ¿Por qué se te ocurrió meterte en este documental, en esta idea, en esta película? Bueno, haciendo memoria, durante el año 90, yo recuerdo que mi mamá tenía una cuñada o una prima lejana que ella asistía a unas charlas medias místicas, y ahí me comentó que hay gente que está haciendo comunicaciones de radio por extraterrestres, ¿cachai? ¿Y tú tenías qué edad? Yo, eso ha sido mi preadolescencia, 13, 14. Y siempre como que me contó eso y... Esto es antes de la serie UFO. Sí, de la serie OVNI, claro. Y me contó esta historia y así, ¿qué? ¿Pero cómo puede ser? Hay que entender que antes del programa OVNI, la historia de Friendship era bien marginal. Circulaba como por un underground ufológico. O sea, estuvo en la radio, estuvo con el Pato Varela, algunos contactados fueron a la radio. Radio Portales. Claro. Sí. Saludando la noche. Saludando la noche se llama el programa, sí. Claro. Entonces, pero no trascendió mucho más lejos de eso. Y fue recién con el programa OVNI que el caso explotó. Y yo ya en ese entonces tenía como 16 años y yo lo vi que impactaba con mucha gente. Pero es interesante como darse cuenta que fue el programa OVNI. Bueno, y con el peso de Bañados, el rostro del no, era como la buena credibilidad así, que no habrían tenido por otro lado. El programa OVNI tuvo unos ratings altísimos, fue muy popular. De hecho, ganó como un disco de oro a la mejor música electrónica. Que se vendía el cassette. Y se vendía el disco compacto y todo, ¿no? Y salió un álbum salo incluso con, No, bueno, y hay que tener el contexto que era como... Está el expediente secreto de X, muy fuerte, y estaba esta película que se llama Día de la Independencia. Sí. Y había una euforia por el tema OVNI. Yo me acuerdo que acompañé a mi papá a charlas OVNI en ese periodo y salas repletas. Así, de hecho, en esa época además venía, siempre ha venido harto acá Julio JJ Benítez, pero no venía a dar charlas en centros culturales, sino en universidades. Yo me acuerdo haberlo ido a ver a la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago armó un programa científico de investigaciones ufológicas. Sí, tenés razón. Como que no nos acordamos que hubo un boom sí. 2000. Y yo recuerdo que en las noticias también tenía mucha presencia el tema OVNI, como que había un OVNI que se vio en Puerto Vara sobre un volcán, sí. No sé si te acuerdas, dijo que era como un círculo, y tenía mucha presencia mediática y a nivel de cultura popular y actividades como charlas. Bueno, en ese contexto vi el programa OVNI y yo quedé impactado por como la imaginería que tenía Friendship, no sé, porque primero que nada era una isla perdida en este archipiélago con estos personajes altos y rubios que hablan como gringos, no sé, como alemanes, que se comunican por radio.
Entonces, en ese entonces yo quedé alucinado. Y es interesante darse cuenta que el programa OVNI como setió como la narrativa, ¿cachai? Como que construyó un relato, definió los hitos de la historia y definió los personajes principales, que era Octavio y Ernesto. Hizo un resumen de años de comunicación, porque las comunicaciones de Friendship parten en el 84 y terminan en el 93, así aproximadamente. Entonces son 10 años de comunicaciones de radio y eran casi todas las noches, ¿cachai? Y aparte de la radio había muchos como situaciones que involucraran como acción de los personajes, ¿cachai? Como, no sé, por ejemplo, Octavio, bueno, sale en el documental, en un punto fue invitado a Friendship con su familia, la estación Lucero, que era su esposa y sus 3 hijas, y viajaron o sea, repartieron cartas, están en el documental, pero repartieron cartas despidiéndose de sus familiares, ¿cachai? Están dispuestos a abandonarlo todo por Friendship. Y viajaron hasta Quellón esperando Tiene mucho la isla de Lost, Friendship. Sí, ¿no? Sí. De hecho, me recordaba mucho a esta escena de encuentro cercano al tercer tipo, cuando el tipo se va en el auto rumbo a esta montaña, a este cerro. Pero él abandona a la familia, acaba con la familia. Acaba con la familia, claro, tiene una versión. Pero igual está dispuesto a dejarlo todo, así como a abandonarlo todo. Pero claro, el programa OVNI setió esta narrativa y dejó fuera muchas otras subhistorias que eran más dudosas, ¿cachai? Sí. Y una vez que se setea esta configuración, esta narrativa, de ahí ya no para de crecer hasta el día de hoy, ¿cachai? Oye, ¿tú crees que el impacto de ese capítulo y en general de la serie OVNI se debía a que tenía un conductor como Pato Bañado que tenía una mirada más bien escéptica del fenómeno? Sí, él no creía en nada, ¿sabes? Sí, lo entrevistamos. Sí, lo entrevistamos. Él era bien escéptico. Yo creo que él tampoco investigaba los temas, le dan el tema investigado. Él lo adaptaba a su tono, a su estilo, ¿cachai? Pero él no era el que investigó. De hecho, él como que él me decía como que le seguía el juego nomás, ¿cachai? Pero yo creo que fue entre eso y que yo creo que la historia de Friendship como que conectaba con mitos como antiquísimos. No sé, como la ciudad de los Césares, o bueno, un programa, tú mencionabas en un programa como la isla del Caleuche. Sí, exactamente. Entonces conectar, algo pasó con esa historia que conectó muy profundamente con mucha gente, y hay gente que dedicó su vida a investigar esto. Bueno, en el documental mostramos que hay ufólogos que llevan 30 años investigando el tema y no paran, nunca paran, siguen, pese a todas las pruebas en contra que hay, insisten y creen absolutamente. Entonces yo creo que se generó como una conexión con temas más grandes, ¿cachai? Y que despertaron como, no sé, despertaron como algo muy profundo de mucha gente, ¿verdad? Oye, pero sin embargo hay hechos bien curiosos que aparecen en la película, de hecho, que es aparecen avisos económicos, avisos comerciales en diarios de Puerto Montt. Sí, Puerto Vara. Puerto Vara y Puerto Montt. Bueno, es que es lo mismo. Está lleno de subhistorias, ¿cachai? No, eso no sale en el documental, pero apareció un tipo... o sea, alguien publicó como, oye, conocí al Friendship, no sé dónde, por favor, llámame, no sé. Sí, claro, sí. Algo así. Así como eso, bueno, cuando explotó el caso de Friendship después del programa OVNI, empezaron a ver hartos relatos de gente que mandaba historias anónimas a Ion, este grupo que fundó Fonsalía con otra gente. Entonces se llenó su historia y también empezaron a aparecer nuevos contactados, ¿cachai? Gente que hacía tener contacto directo con Friendship o telepáticamente. Empezaron a aparecer gente como fuera de Chile, no sé, hay una secta en Perú que sigue Friendship. Bueno, se publicó en España y así fue como armándose. Y el caso, durante tu investigación, colgándonos de lo último que acabas de decir, ¿trascendió las fronteras de Chile? O sea... Bueno, se publicó en España, en esta revista Karma 7. Sí. No. A mí como que me sonaba muy grande, o se publicó en España, pero después como que vi la revista y era una revista como muy especializada. No, digamos que una revista muy seria, ¿no? Claro, a mí cuando yo supe que se publicó en España, era como, se publicó en España, pero claro, era una revista como muy especializada en temas como paranormales. Entonces, pero poco a poco me da cuenta con esta película que tiene muchos seguidores como en México, pero no a nivel de Chile. Yo creo que donde más caló hondo fue en Chile. Porque tiene una cosa que lo que mencionabas hace un rato, es un cruce entre, por un lado, un misterio muy del siglo XX, que son los ovnis, pero también tiene un lado vinculado con las tradiciones chilotas. Sí. Porque es una suerte de versión moderna de la ciudad de los Césares, de la isla del Caleuche, que es un mito chilote, que
sale en este libro, de hecho, en Abordaje del Caleuche, que es el lugar donde llegaban los tripulantes de este barco fantasma, y que además eran rubios y se quedaban ahí encerrados. Entonces una cosa como... Es muy interesante que sean rubios. Sí. Bueno, eso de la isla de Caleuche, ¿dónde sale en ese libro? En este libro, que es un libro muy difícil de encontrar, que es un libro que se sacaron 1500 ejemplares en el año 80, y de hecho yo lo encontré en una librería usada. Claro. Bueno, es importante entender que, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero el contexto donde surge Friendship, está este personaje que se llama Ernesto Lafuente, que es el único que los vio físicamente. Hay que entender que en los 80 el grupo de contactados era una docena, no era más que eso. Pero Ernesto fue el único que los vio. Bueno, él dice que tuvo cáncer y se curó en la isla. Sí. Y él los ve y dice que son rubios, altos, que tengan todo acento gringo. Pero cuando surge toda esta historia, él estaba recién divorciado de su segundo matrimonio. Y se quedó a vivir en un fondo que era su papá, en Taiquemó, que queda entre Kemchi y Ancud. Era un terreno que no había nada en ese momento. Él se construyó una casa ahí y estaba completamente solo, entonces ahí estuvo como en un contexto de completa soledad con una radio. Ya llevaba hablando un buen tiempo en la radio. Entonces yo siento que mucho Chiloé como que igual absorbió mucho como el contexto como mitológico chilote. Entonces, y lo mezcló como en una cazuela, ¿no? Como que hizo porque tiene ingredientes, son curiosos, porque tiene por un lado toda la conspiranoia ovni, sobre todo de los 80. Los grupos contactistas, la figura del nórdico, que es este extraterrestre rubio que parece alemán de raza aria perfecta, que bueno, vamos a llegar a eso, como también a ese tema. Y el tema caleuchico, ¿no? Es como... Sí. Bueno, igual es curioso que investigando me apareció otro caso de Friendship, que se llama el caso Amicitia. ¿Ya? No sé la pronunciación, pero en italiano, es amistad en italiano. Sí. Que sucedió en el año 50 en una región de Italia, donde sucedió un caso muy similar, que eran unos grupos de pescadores o del sector cercano a la costa, que empezaron a recibir mensajes por radio, también a través de la televisión, y así concordaban como avistamientos, ya nos vamos a juntar en tal lugar, y vieron criaturas, ¿cachai? Eran como unos seres como unos chiquititos que medían como 1 metro y otros gigantes como 3 metros, y hay libros sobre eso. Bueno, puedes verlo de dos formas, como uno que Friendship es un plagio de Amicitia, sí, o otro que es la versión ufológica, que esto me lo contaron, me lo encontró, bueno, Sergio Alcayaga, es un ufólogo que está entrevistado, es experto en Amicitia, y se juntó con los contactados de ese caso. Él contaba que hubo una guerra civil entre alienígenas en Amicitia, en Italia. Uno eran como alienígenas y otro eran cyborgs, pero eran parte del mismo grupo, y se separaron, y uno, por esta guerra civil que hubo, y uno escaparon a Chile y se instalaron primero en el norte, y después se fueron a la isla Friendship en el sur. Claro, esa es la otra opción que voy a verlo, como que vienen de ahí, pero la otra es que, claro, Friendship es un plagio de Amicitia. Pero también hay una opción de verlo, de buscar un asidero histórico al fenómeno Friendship, que es un hecho concreto, que realmente después de la Segunda Guerra Mundial, alemanes en submarinos se refugiaron en canales en la Patagonia y en los canales. Hay una probabilidad de que un submarino alemán con rubios se haya instalado bueno, porque además esto no es en Chiloé, es más al sur. Claro, es como altura dicen. Y se mezcla además con toda la historia del monte Melimoyú, que está vinculado con Miguel Serrano, y que es un lugar de peregrinación de grupos ufológicos neonazis medio extremos. Bueno, la teoría nazi es bien fuerte. De hecho, en un punto, antes de yo indagar más en Friendship, como que me empezó a atraer esa idea, como, quizás son nazis de tercera generación, segunda generación. Y si quieres creer esa teoría, encontré elementos que eran muy interesantes que extrañamente la ufología chilena nunca como sacó a la luz. Sí. Por ejemplo, está el caso de Max Junge. No sé si conoces a Max Junge, que era un chileno alemán, que era de la SS, que peleó por Alemania, y que hizo trabajos para Chile como cartógrafo. Y hizo estudio en la Patagonia, y hay como unos documentos que publica Víctor Farías, no sé, saca unos libros de los nazis en Chile, y publica documentos. Tiene otro libro sobre Allende, que publica también documentos sobre
como misiones de científicas que hizo Max Jungi para los nazis en esta zona, la misma zona de donde estaba supuestamente Friendship, y que tenía a su disposición, donde están los documentos, pedía a su disposición una lancha, científicos, una base para operar. Entonces, si quieres creer, la versión nazi tiene validez. También encontré otro documento que también publica Farideh, que él habla de que en los años 30, finales de los 30, el gobierno chileno, no el gobierno chileno, sino que ciertos políticos en Chile intentaron vender una isla de la misma zona al gobierno nazi, la isla de Ipún, que queda ahí. Entonces, si quieres creer, bueno, y también encontré otra historia fascinante, ¿no? Que es la historia del D-50. Durante la guerra en la guerra mundial, el FBI descubrió que en Chile habían nazis infiltrados en la sociedad chilena y estaban comunicándose por radio directamente a Hamburgo. Y lo que hizo el FBI fue como que adiestró a un departamento de la PDI, el D-50, el departamento D-50. Sí, Carlos Vaso investigó. Carlos Vaso tiene un libro, pero que solo se publicó internamente en la PDI. Sí. Pero el Archivo Nacional publicó los documentos del D-50 y unas fotos alucinantes porque el FBI le facilitó a la PDI esta máquina para rastrear las señales de radio, ¿viste? Radio goniómetro, que también ocuparon el programa Omni, la segunda temporada, cuando descubren a los friendship falsos. Identificaron a esta gente a estos espías nazis. Y están las fotos de los archivos, ¿cachai? Y salen estos tipos desenterrando la radio de sus patios, ¿cachai? Ahí están las fotos así como están con las palas, y lo descubrieron, ¿cachai? Y se comunican por radio. Entonces también, claro, si quieres creer esta teoría, hay muchas como posibilidades cosas que te pueden dar una base para creerlo. Sí, pero sabéis que sobre la hipótesis nazi, yo entrevisté hace un tiempo, hace años ya, a Aldo Astete, que es un escritor de la zona creo que ahora vive en Valdivia, ¿no? Valdivia, sí, hablé con él. ¿Hablaste con él? Sí. Y te contó lo de ese señor que le dibujó el caleuche y que era un... No, bueno, yo hablé con él para un capítulo sobre el caleuche en mi libro Dioses Chilenos, y me contó una historia que él había entrevistado, y después tratamos de encontrar al señor, pero nunca dimos con él porque parece que se había muerto, a un señor que había visto el caleuche, que vivía en Ancudo, y lo vio y navegaba por debajo del agua y tenía luces, y era silencioso, y cuando Aldo lo hace dibujar el caleuche, el señor dibuja un submarino. Buenísimo. Dibuja un barco que no tenía vela, un barco plano con una torre cuadrada al medio. Y es un submarino. Y estamos hablando de un señor que es un pescador, que muy poca educación. Entonces, para él, esa cosa era un barco luminoso, extraño, que se sumergía y aparecía. Sure. Entonces, y se parecía, y el dibujo era muy parecido. Bueno, uno finalmente interpreta lo que ve a los U-Boats de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero volvamos a Isla Alien. ¿Cómo fue el proceso del desarrollo del documental? Bueno, ya ahí no tenía esta como conexión en mi adolescencia con el programa OVNI. Bueno, hago mi primera película que se llama Robar a Rodan, documental, y estoy en ese periodo como de festivales. Y ahí empecé como a pensar qué hago ahora. Y ahí me acordé de esa historia y dije, bueno, empecé como a pensar que tiene mucho potencial. En primera instancia, porque nadie había hecho nada, si es muy freak. Claro. O sea, han habido harto reportaje en televisión. Hay un par de proyectos de series de ficción. Sí, que se están desarrollando. Sí. Están en proceso. Pero claro, encontré que tenía mucho potencial, y me traía esta idea de lo nazi, ¿cachai? Y ahí me puse a investigar más en serio, yo con el co-guionista, que también fue montajista, con Murillo, Juan Eduardo Murillo, y ahí empezamos a indagar y empezaron a aparecer como ya más capas, ¿cachai? Que en el fondo convertían esta historia como... me hacían armar un guión desde lo ufológico para terminar en lo psicológico, ¿cachai? Poco a poco empezamos a indagar más en esto de la fuente, y ya empezamos a encontrar que tiene todo un lado oscuro que a nivel de guión era muy fuerte, ¿cachai? Y el gran plot twist de la historia. No, el gran plot twist. Pero bueno,
ya viendo como que este posible arco, ya me puse como a investigar de una forma bien inmersiva, ¿cachai? Entonces empecé a entrar, bueno, hablé con todos los ufólogos, me leí todos los libros de OVNI en Chile, bueno, estudié la línea nazi, pero hay múltiples teorías, pues, la teoría nazi es una de muchas, Sí. ¿cachai? Una bien delirante, ¿cachai? Otra un poco más aterrizada. A los vikingos también. Claro. ¿Viste con esa teoría? ¿Que eran vikingos que llegaron? Porque en la época de la conquista, cerca de Temuco, y están en escritos de Pedro Valdivia, encuentran mapuches rubios en Boroa. Ah, pero eso es real. Y en real, o sea, están los escritos de los jesuitas de la época. Entonces lo que escribe el cura que está con Pedro Valdivia es que estos mapuches rubios le recordaban a los navegantes nórdicos de la Edad Media de Europa. Entonces está la teoría de que los vikingos podrían haber llegado a Friendship. porque efectivamente llegaron a América 500 años antes de Colón. Sí, po. Y a lo mejor bajaron. O sea, tú en México tienes... Porque encontraron a Estados Unidos. Llegaron a Estados Unidos, pero tenéis en México el mito de Quetzalcóatl, ¿no? Que es un Claro. hombre rubio y barbudo que viene en una serpiente voladora, pues los barcos vikingos eran dragones. Entonces quizás llegaron y efectivamente llegaron al sur. Puede ser, pues, puede ser. Puede ser, todo Sí. puede ser. Entonces está esa teoría de que Friendship son herederos de vikingos también. Bueno, me encontré con una situación de la ufología, porque también, bueno, tuve mucho vínculo con los ufólogos en el proceso. Muchos me ayudaron mucho. Con Patricio Busleme, que se convirtió en una especie de colaborador también. Bueno, Fonsalía, no sé, Michel Jordán, muchos. Bueno, el Pato quiere escribir un libro. Sí, pues sí, estoy hablando con él. Sí. Sí, estamos como cruzando información. Sí. Bueno, pero hay como... la ufología no es una ciencia, es una pseudociencia. ¿verdad? Entonces muchas veces como que la ufología como que... Una disciplina para que no se Claro, sí. Me di cuenta como que muchas veces plantean la conclusión primero y después van como poniendo pruebas que te sustenten esa... No es el método científico, como tiene una hipótesis que pone a prueba, después como revisar la conclusión. No, primero la conclusión y después va como llenando con... Se da mucho eso. Entonces, desde esa... como metodología puedes validar todo. Entonces por eso hay muchas pruebas y se arman grupos muy como opuestos en Friendship. Están como los pro-Friendship, los anti-Friendship y hay otra línea que es la que plantea que Friendship es peligroso. Es la línea luciferina, como yo digo, porque dicen que son luciferinos. Ya. Que dicen que Friendship básicamente son una entidad maléfica que Pero eso dentro de la ufología. Dentro de la ufología, sí. Mira, ¿no? Sí. Mira, me golpeaste. claro, dicen como que es una clínica que experimenta con humanos y hacen como nada, es maléfica, ¿cachai? Tiene intenciones malignas, ¿cachai? Y está conectado con colonialidad. Esa otra línea. Es un buen punto, porque se parece a colonialidad. Se parece harto a colonialidad, Sí. pero en el rubios en una isla Claro, y que aislado del mundo. Y además sanan. Claro. Es como una colonialidad 2. Bueno, que entre estas varias como líneas se enfrentan, ¿cachai? Y permanentemente. Cuando mostraron la película en Sanfic, que fue la primera vez que se mostró en Chile, Sí. fueron muchos de ellos, ¿no? Y contactados también. Entonces terminó la película, vino el conversatorio y habló una posición como ya anti-Friendship, después vino una pro-Friendship, después una y así empezamos a pelear en la sala. Ya. Y después siguieron peleando fuera de la sala y después siguen peleando hasta ahora en redes sociales. Eso te iba a preguntar, porque básicamente el Isla Alien, digamos, tiene un momento en que la historia pega un giro dramático. O sea, totalmente. La historia se va hacia otro lado. ¿Has tenido encontrones con ufólogos que te dicen, mataste el gran mito ufológico chileno? No es que lo hayas matado, pero lo llevas hacia ese otro lado al final, ¿no? Sí, completamente. O sea, bueno, yo siento que la película no es concluyente. O sea, si quieres creer, pues, todavía hay chances, o sea, hay como espacios para mantener tu creencia. Porque de hecho, una de las gracias que tiene la película es que finalmente te deja con más preguntas, no, Claro. no tenéis respuesta. No, claro. O sea, el mito puede sobrevivir. Sí. O la historia, no el mito de la isla. Uh-huh. Bueno, pero sí, yo como empieza a aparecer poco a poco como el contexto, que es fundamental para Friendship, el contexto político, y la vinculación del protagonista con este contexto. Mucha gente de la ufología
que también tiene un pensamiento político muy marcado, me ataca, o nos ataca como película. Nos acusan de comunistas, que somos comunistas, que esto es como izquierdoide, ¿cachai? Que tenemos como una agenda política que queremos transmitir, ¿cachai? Me han llegado mensajes en Facebook así como que eres comunista, la película es una mierda, antes del estreno. Ni siquiera la han visto. Gente que no ha visto la película que es una mierda porque es comunista. Entonces es bien llamativo. Me han llegado varios ataques de eso. Pero claro, curiosamente la ufología, una parte importante, está muy vinculada a la ultraderecha. Sí, es bien... Eso no solo en Chile, es así internacional. Gente muy como que muy conectado al tema nazi, está vinculado también con la ufología. Bueno, en Estados Unidos está bien vinculado al Partido Republicano, la ufología. Muy. Así como... Y es porque en el fondo, y esa idea de el gobierno nos oculta información, viene de ahí también, ¿no? Claro. Bueno, Serrano, pues, Serrano era abiertamente, no sé si era nazi, hitleriano, no sé cómo era nazi esotérico. Él se definía como que seguía el hitlerismo esotérico. Exactamente, ¿no? Sí. Como que bueno, la teoría de Serrano era que los ovnis eran las naves nazis, ¿no? Desarrolladas en la Antártica. Y que estaban en la Antártida. Y él, yo me acuerdo que lo entrevisté alguna vez y me dijo que lo había visto. Y él vinculaba, fíjate, la ciudad de los Césares con todo esto. Él tiene un rollo muy interesante con el paisaje. Sí. Pero yo no sé si Serrano creía lo que decía o era como una especie como, no sé, una metáfora. Yo creo que son esas personas que construyen un universo y terminan creyéndoselo. Claro. Porque cuando tú hablabas con él, efectivamente era alguien que estaba muy convencido de que la ciudad de los Césares estaba debajo del volcán Merimoyu, que en el canal de Moraleda, que es una de las tantas ubicaciones, además de la isla Friendship, se podía entrar debajo del volcán, como al centro de la Tierra, y ahí estaba la ciudad de los Césares. Y en su visión de la ciudad de los Césares era muy parecida a Friendship. Rubios, gente con sabidurías ancestrales, vinculados a naves voladoras en forma de platillo que traían el sanamiento a los escogidos. Porque también está eso, y en la película yo creo que se refleja bien, que hay un sentido de ser elegido por la isla. Sí. Una cuestión muy religiosa. Sí, como que... Bueno, y desde el punto de vista como los contactados, imagínate que esta raza así como superior, que viene de otro universo, ¿no? Dice que tú eres elegido porque tus genes son así, tienen una característica única, ¿cachai? Entonces, yo me pongo el punto de vista de Octavio, ¿cachai? Que es como el contactado más famoso, después de Ernesto. Que él vendía condimentos en los 80 y bueno, y vendía con su furgón. Entonces, y de repente Friendship lo elige él por sus genes, ¿cachai? Y se hace famoso por esta historia, ¿cachai? Y le empiezan a llamar a la radio por esta historia, a la televisión, empiezan a publicar, empieza a tener seguidores, ¿cachai? Después termina haciendo curaciones. Entonces, como que para él y otros contactados seguidores, Friendship se convirtió como una especie, como que empezó como a definirlo como persona también, darle como una entidad, darle como una aceptación a la comunidad, ¿cachai? Entonces de ahí yo creo que ya no puede salir, pues es su vida al final, Friendship. Oye, y la película comienza con un evento que es muy importante dentro de la ufología chilena, donde se cruza todo, que es el avistamiento masivo de 1985, transmitido por Sábado Gigante, y que lo vio casi todo Santiago y todo Viña del Mar y Valparaíso. Y de ahí gatilla todo, ¿no? Sí. ¿Tú viste eso, no? Tú estabas ahí en Santiago, ¿no? No, yo tenía... ¿Qué tenía? Tenía 3 años, ¿no? No te acordáis. Bueno, según Patricio Ulema, es el evento fundacional de la ufología chilena. Sí. Pero claro, fue así icónico. Porque fue transmitido por el programa más popular de la época. Claro. En vivo. Y Sábado Gigante empezó a invitar a ufólogos, a especialistas. Sí, empezaron a viajar. Y empezaron a aparecer en los programas de televisión. Masivamente, digamos. Bueno, y no fue solo en Chile, sino que fue toda Latinoamérica. Bueno, aquí también hay dos formas de verlo. Una que fueron ovnis realmente, y la otra que es la más terrenal, que fueron globos Mir, que fueron los globos que se lanzaron desde Sudáfrica, ¿no? Claro, desde Pretoria, Sudáfrica. Y fue interesante porque hay un tipo que se llama Luis Eduardo Pacheco, que es un argentino que se obsesionó con esto, porque el globo, si lo quieres considerar un globo, llegó a Buenos Aires un mes después, el 17 de septiembre del 85, idéntico. Y en Buenos Aires
La diferencia fue que se le hicieron unas fotos increíbles desde el observatorio, ¿cachai? Creo que de Mar del... No, ¿de dónde fue? De La Plata, Observatorio de La Plata, creo. Pero en Buenos Aires. Sí. Una foto perfecta. De placa. Aquí en Santiago le hicieron una foto del Observatorio Calán, que es una mancha así, Sí, horrible. muy mal. Claro. Y en Argentina fue muy rápido la confirmación de que había sido un globo Mir. Como que mandaron como un texto a la CNES, que es el Centro de Estudios Espaciales de Francia, y al mes o un par de meses respondió diciendo sí, ese es nuestro globo. Así está publicado el documento, ¿cachai? Así como tal cual. Pero en Chile no, en Chile nunca se confirmó que hizo un globo, ¿cachai? Entonces quedó la idea de hecho hay como titulares en Chile que hablan como astrónomos y dicen, sale como astrónomos de la NASA lo confirman, sí, es un ovni, ¿cachai? Entonces, de hecho, Chile se comunicó con Australia, si era de ellos el globo, no es nuestro globo. Entonces ya quedó la idea que era un ovni por siempre, ¿cachai? Pero interesante es el recorrido de este globo, que parte en Pretoria, después pasa por Zimbabue o un país africano, no me acuerdo cuál, y también fue alerta, fueron aviones, así como alerta, así como seguridad. Después pasó por Australia. En Australia le sacaron una foto también muy buena, que la publica Pacheco, y ahí se ve como el globo porque cuelgan unos instrumentos, ¿cachai? Unas máquinas de medición. Llegó hasta Punta Arenas. En Punta Arenas el globo desprendió los instrumentos, cayeron al piso, y ahí se debería haber autodestruido, ¿cachai? Ese era como el dispositivo, pero falló el dispositivo y el globo perdió este peso y se fue más arriba y se siguió por las corrientes de aire, no sé. Entonces empezó a subir por Chile y pasa por Puerto Varas y Osorno, y hay como noticias. ¿Y también lo vieron? Así se ve, hay publicaciones del diario, ¿cachai? Se ve objeto cruzando los cielos, alerta, ¿cachai? Llegó hasta la quinta región, Valparaíso, Villa Alemana, Viña, mucho avistamiento. En el Mercurio del Paraíso hay un tipo que siente que a Charles Sheran, que este famoso alienígena, le mandó un mensaje, y hay transcribió una carta completa que está en el Mercurio del Paraíso. Muy interesante. A mí El Niño de la Estrella, ese libro, el autor dice que ese día sintió una conexión tan grande con el alienígena de este ovni que escribió el libro en 7 días. A mí El Niño de la Estrella, que es un clásico. Y que se vendió mucho acá. Claro. Ahí empieza a ir lentamente, porque con un globo brilla con el sol, se veía solo de día, no de noche. Cruza lentamente el cielo de Santiago y finalmente se va por la cordillera, pasa por cerca de Mendoza, lo ven unos aviones también, y ahí finalmente puede ser el mismo o otro similar que llega a Buenos Aires, y ahí también así aviones, ¿cachai? Unos jets así que mandaron así como para... y finalmente se termina como cayendo al Atlántico, ¿cachai? Pero fue una campaña de varios globos, sí. Pacheco publica también como que los franceses se reían de esto, como tenían como unas portadas de diario riéndose con dibujos y con marcianos. Creamos marcianos. Oye, claro. sobre el giro que tiene la película, que no la vamos a spoiler, ¿tú la buscaste o se dio? Apareció muy fácilmente. Ya cuando ya tenía esta idea de lanzarme con esta investigación, puse el nombre de Ernesto Lafuente en Google. Ya. Y en memoria viva ya me tiró el caso que implica Ernesto Lafuente. Así de segunda página de Google. Así es simple. Así como estaba ahí. Estaba ahí, siempre estuvo ahí. No entiendo cómo nunca nadie lo sacó a flote. Siempre estuvo se publicó la Vicaría de la Solidaridad lo publicó en una publicación en papel, y Memoria Viva lo sacó después. El caso aparece en el informe Rettig, y siempre estuvo ahí. No, la familia, porque yo tuve contacto con los familiares, la familia siempre lo supo. Y claro, me llamó mucho la atención que nunca haya salido a la luz eso. Y para mí, como en términos narrativos, era así: aquí está la película, ¿cachai? Aquí está el giro. Sí. Pero a ti te sorprendió cuando Me sorprendió, claramente. Porque tu película iba para otro lado. Iba para el otro lado, yo estaba como interesado en el imaginario, ¿cachai? De Friendship. Y una vez que te llega esa información. Sí, claro. Me acuerdo que alguna vez cuando hablamos, cuando lo estáis pensando, era... Tú querías... Isla Alien era... Que no sé más, Isla Alien era básicamente cómo se construye un mito contemporáneo. Claro, sí. Entonces fue como que me apareció, y una vez que ya te llega esta información no podéis como obviarla. Sería como...
sería como, no sé, pues, ocultar, no sé, como que yo sentí como, era un deber así, develar esta situación. Y ahí empecé a entrar como yo, para mí es una película sobre el mito, desde todos los puntos de vista. Es la construcción de un mito, básicamente eso. Entonces yo siento como que en nuestra fuente también es un mito que para él le ayuda, porque el mito en esencia sirve para la gente que lo cree o lo crea. Te da una satisfacción, te aplaca, o te calma los temores o ansiedad. Y en su caso le da respuesta a la culpa. Completamente. O sea, reconstruye su pasado. A un pasado mucho más aceptable y más reinventa, básicamente. Se reinventa a través de una mito poética, como diría Tolkien. Claro, y se convierte como... es lo mismo, en un elegido, en alguien que es un protagonista heroico, porque después él va a la isla, ¿cachai? Entra en la isla, se recupera el cáncer. Bueno, lo interesante de Friendship es que está muy vinculado a la biografía de Ernesto, en todo. Por ejemplo, el cáncer, ¿cachai? Él tuvo una relación muy conflictiva con el cáncer, o sea, con su padre, que murió de cáncer. Y su madre también, que su madre murió joven también de cáncer, y también le destruyó la vida, le afectó mucho. Y él también tiene cáncer, pero él, a diferencia de su padre, que siempre lo criticó, él sobrevive, ¿cachai? Él le gana, ¿cachai? Y así, por ejemplo, el Mytilus, ¿cachai? Que el Mytilus 2 es la lancha de Friendship. Sí. Investigando, di con el Mytilus, el original Mytilus. Yeah. El papá de Ernesto, que se llama Ernesto de la Fuente de Tonkin, el de Friendship se llama Ernesto de la Fuente de Candarilla. Ernesto de la Fuente de Tonkin fue un tipo importante, fue un empresario importante, ligado a la política, en su momento, con Ibáñez del Campo, fue una especie como de ministro de Transporte. Fue cuestionado, fue llevado al Congreso así por corrupción. Pero él compró este terreno en Taiquemo, pero nunca tuvo una casa en Taiquemo, entonces siempre dormían en Kemchi. En Kemchi y Ancud, el sector. Y en Kemchi y Ancud estaba el Mytilus 1, que era una lancha preciosa del SAC, ¿cachai? Que controlaba las vedas, ¿cachai? Y toda la gente de Kemchi o Ancud conocía el Mytilus, no era el Mytilus 1, era el Mytilus, ¿cachai? Entonces, después Ernesto de la Fuente, bueno, habla de este Mytilus 2, básicamente fue una rememoración de su infancia, ¿cachai? Bueno, es mi lectura, ¿cachai? Pero yo llegué al Mytilus 1, tengo fotos del Mytilus, tengo los planos, tengo la inscripción del SAC, así como que es muy parecida a la que se describe en Friendship, que es blanca, con un motor. Y además tiene un nombre bien curioso, Mytilus. Porque es como... No es el Choro Zapatos. Sí. Pero suena Nautilus, tiene una cosa como... Sí, como... una cosa mística. Sí. Pero buscando Mytilus, en Chile hay muchos Mytilus inscritos. Y fuera de Chile también. Qué loco, porque es un nombre que tiene una consonancia mítica, pero cuando cacháis lo que es como súper... Sí. Claro. Yo pensando el mito es mucho más entretenido creerlo que no creerlo. O sea, es mucho más satisfactorio pensar que existe esto, ¿sabes? Oye, de acuerdo a lo postulado en Isla Alien, que finalmente lo decíamos, no da respuestas. Tú no estás negando el mito de Friendship. No. Tú ves una... Pero es curioso cómo cuando uno hace una línea de tiempo de los eventos ufológicos importantes de Chile en los años entre los 70 y los 90, se cruza mucho con la política, ¿no? Completamente, sí. El caso Valdés, o sea, el mismo ovni del 85, los ovnis que se aparecían en Villa Alemana sobre... Miguel Ángel, ¿no? Con Miguel Ángel. Y ahora la isla Friendship. Hay un uso de las historias paranormales en dictadura. Y no solo en Chile, ¿no? Sí, o sea, pero en Chile, como que, o sea, si los casos más importantes de ufología en Chile son en dictadura, que el caso Valdés, Friendship, este auto de los famosos, ¿te acordás? Sí. Ese que va al Temucano, con toda la razón. Gloria Benavides, Marcelo Cachureo, sí. No sé qué más, pero van en la carretera de noche y se les aparece un ovni, pero no son un ovni, sino que un alien. Sí. Ven una criatura. ¿Sí? Y claro, y el Temucano es el que se acerca. Sí. Y bueno, y después termina convertido en un... Bueno, el punto de partida va su secta. Sí. Temucano era cercano a Corbalán. Sí. Y me llamó mucho la atención, investigando el OVNI 85, ver los diarios de la época, que el caso de Goyaba está así a 1000, que terminó con la salida de Mendoza. Y era ver noticias como el caso de Goyaba
y al lado muchas noticias de vírgenes que lloran, o fantasmas, ovni, está muy presente. Y de hecho los diarios regalaban suplementos extraterrestres y todas esas cosas. Y el Cabo Valdés al 77 coincide además con todos los problemas fronterizos que habían con Bolivia y Perú y la misma zona. Entonces como... Bueno, y todos los diarios están intervenidos y la prensa de televisión también. Pues. O sea, no es información nueva. Pues. El Plan Z, el caso Colombo son... Además es muy freak el dato de que la mayoría de los documentos sobre el caso Valdés en puntual vengan con la firma de Pinochet, que además era muy creyente en estos temas. Eso tengo entendido. Yo no he logrado como... Mario, el librero de la que leo Forestal, trabajaba en la librería en la Feria Chilena del Libro de Isidro Goyenechea, que era la librería a la cual iba Pinochet a comprar libros. Cuando iba a cerrar la puerta, y Pinochet, y sobre todo Doña Lucía, se llevaban puros libros de ovni. Había una muy interesante. Había una fascinación por lo alienígena y que llegamos finalmente a lo que hablábamos al inicio. El vínculo que tiene la ufología con la derecha es muy interesante. Muy interesante, sí. Bueno, pero Friendship no... Hay gente que insiste que puede ser como que Friendship es una construcción de la historia, pero para mí no lo dudo. Yo creo que es el uso de algo que ya yo creo que Friendship como que escandaliza lo que se hacía a nivel nacional a un nivel muy particular, porque los que cayeron, o los que siguieron, los que fueron contactados con Friendship en los 80 fueron muy pocos. Fueron una docena de personas, no fue más que eso. Entonces, si fue una armada lectora, el impacto fue muy mínimo. Entonces, y recién fue en los 90 cuando explotó el caso. Sí. Antes no. Pero era el contexto, es interesante, que era como un mundo como medio como surrealista. ¿Sí? Y de redención. Sí. Oye, Cristóbal, y para ir cerrando, porque llevamos 40 minutos, ¿por qué una invitación? ¿Por qué hay que ver Isla Alien como autor? O sea, primero que nada, la historia es fascinante. Es entretenida, ¿cachai? Es inmersiva. Tiene muchas capas. Pero al mismo tiempo para mí es un documental sobre el mito y la creencia, así como que es como una invitación a cuestionar nuestras propias creencias. ¿Por qué se cree lo que se cree? ¿Cachai? ¿Por qué la gente cree esto? ¿O por qué nosotros creemos lo que no creemos? Muchas veces como otras motivaciones. Entonces es como una invitación a la reflexión sobre las creencias, para mí. Y yo creo que la historia de Friendship como que es pues, un impulsor porque nos metemos en todos los aspectos, como el creyente, el escéptico, el contactado, el creador de historia y el creyente de esta historia. Entonces para mí eso es una invitación a cuestionar el sistema de creencias. ¿Y en qué estás tú ahora? ¿Terminado Isla Alien? ¿Proyectos? Estoy empezando... O sea, no, ya empecé. Estoy cercano al rodaje de entrevistas para un documental sobre Eugenio de Ríos, el químico ladino. Te cambiáis de lado completamente. Sí. Pero bueno, vinculado. Claro, de alguna manera, todo se vincula sí. en los últimos 30 años de la historia de Chile. Oye, Cristóbal, muchas gracias por aceptar este viaje. Y estoy seguro no será el último, así que... No, gracias a ti, Francisco. Un honor estar acá. Gracias. Friendship sigue siendo un espejo en el que la curiosidad humana se refleja en todas sus facetas. La isla puede que nunca se encuentre en un mapa geográfico, pero está indudablemente cartografiada en la geografía de nuestra imaginación colectiva. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.